Nos queda una parte, o nos quedaba una parte, ¿cierto? Después de la clase introductoria de protozoos y de reproducción que hizo la profesora Soledad, dar una mirada a la diversidad en términos proyectivos y las relaciones que se van estableciendo entre los distintos grupos. La idea central de esta clase es tener, como ese título ahí en esa diapositiva lo muestra, una mirada a la diversidad, pero centrándonos básicamente en los aportes evolutivos que van apareciendo en los distintos grupos y que son importantes para sostener este criterio, esta idea de la filogenia animal y sustentada básicamente por la evolución. Así que, como siempre, ¿cierto? Nos planteamos un objetivo para la clase y en este día es reconocer los principales grupos, filum, tipos del reino animal, teniendo especial referencia en aquellos de importancia para la mantención de la vida en los distintos ecosistemas, pasando también por aquellos importantes para nuestra especie y también los animales, ¿ya? Que hay algunos grupos que los vamos a ir estudiando también y que tienen un significado, una relevancia por constituir algunos de ellos importantes o causar, en estricto rigor, importantes afecciones al hombre y los animales domésticos. ¿Cierto? No nos olvidemos de esta idea, ¿cierto? Que tuvimos en la clase inicial, ¿cierto? Respecto del concepto de zoología, cuál era la estrategia que esta disciplina emplea, ¿cierto? Que es el método científico, se preocupa de estudiar la vida sobre el planeta, ¿cierto? La vida la definimos en base a una serie de características o propiedades. Estuvimos también conversando en la organización de la vida, ¿cierto? Comentando algunas de las categorías taxonómicas y destacando, por cierto, la categoría taxonómica superior, que es la Eucaria, donde se inserta el reino animal, que es el motivo de este curso. Y también en esas clases iniciales estuvimos conversando respecto de algunos conceptos interesantes también radicados esencialmente en las asociaciones biológicas y algunos conceptos asociados a toda esta problemática. También, por lo general, nos planteamos una pregunta, ¿cierto? Que es, en este día, ¿qué entendemos por este concepto de filogenia animal? Que ya de alguna manera lo planteamos, esta pregunta inicial en la clase de apertura del curso, cuando estuvimos allí revisando algunas ideas generales, pero no hemos visto el detalle que nos quedaba pendiente, que lo vamos a ver en este día. Así que vamos a ir sustentando algunos elementos, obteniendo algunas respuestas o algunos antecedentes para ser capaces de responder esta pregunta, este cuestionamiento inicial. Precisar que hay una serie de características que los distintos especialistas y textos reúnen respecto de lo que es un animal, ¿ya? Presenta algunas características que en términos generales son básicamente los que están mostrados aquí en esta diapositiva. Los animales, el reino animal, ¿cierto? Presenta a organismos que son multicelulares, es decir, que están conformados por muchas células y estas células por lo general se van especializando, se van diferenciando y adquiriendo funciones específicas. Todas las células animales son eucariontes, ¿cierto? Estuvimos ahí también conversando respecto de este concepto de una célula eucarionte. Todos los animales son o somos, en estricto rigor, heterótrofos, es decir, debemos procurar nuestro propio alimento.
Todo organismo animal tiene y experimenta un desarrollo embrionario, ¿cierto? Que parte a través, más o menos, a través de esta fecundación que se realiza, ¿cierto?, por parte del gameto masculino al gameto femenino. Este comienza un rápido proceso allí de división celular, formándose un estado allí inicial que es la plástula, que me imagino lo comentaron también con la profesora Soledad. Y también otro hecho es que todas las células animales tienen la capacidad de secretar una sustancia, una matriz extracelular, básicamente constituida por proteínas, que les va a permitir un sustrato que las mantiene unidas y también un ambiente propicio para que ellas estén en un ambiente adecuado y que les permita la viabilidad como células. Miramos este esquemita también muy de pasada en la clase 1, ¿cierto? Que es una proposición filogenética respecto de los distintos grupos animales, ¿cierto? Que es ampliamente aceptada hoy en día y que es más o menos lo que nosotros vamos a ir recorriendo, vamos a ir conociendo en esta tarde de día viernes. Recordemos, ¿cierto?, que todos los animales pertenecemos o estamos tratados bajo el dominio Eucaria, ¿cierto?, que también reúne a los hongos, a las plantas y anexa allí algo a la fuerza, ¿cierto?, porque no hay claridad aún respecto de la posición taxonómica de los protistas. Pero también se incluyen en este grupo básicamente por el hecho de presentar estas células eucariontes, ¿cierto?, o estar constituidos estos organismos unicelulares por células eucariontes. La filogenia animal y este esquema, esta diapositiva la habíamos visto en la clase 1, ¿cierto? No es otra cosa que una propuesta de clasificación que se sustenta en una serie de criterios, que son los que están allí: nivel de organización, simetría, cavidad del cuerpo y origen ontogenético de la boca, que no busca otra cosa que clasificar, es decir, ordenar los distintos grupos animales considerando sus relaciones evolutivas y no solo las relaciones que son muchas veces obvias y que también llevan a errores, las relaciones que pudiesen enfrentarse o experimentarse desde el punto de vista morfológico, ¿cierto? Conversamos allí en algún minuto de un ejemplo con relación a esto. La filogenia animal se sustenta esencialmente en 4 criterios que lo estuvimos allí conversando, ¿cierto? El nivel de organización, es decir, organismos celulares, después de tejidos, órganos y finalmente sistemas. La simetría también es otro de los criterios que se utiliza para sustentar la filogenia animal y en el reino animal encontramos básicamente la simetría radial y la simetría bilateral. La cavidad del cuerpo, ¿cierto?, presenta 3 estados dentro del reino animal, es decir, acelomados, organismos más bien primitivos que carecen de una cavidad interna del cuerpo, organismos pseudocelomados, donde hay una cavidad interna del cuerpo. Esta cavidad interna del cuerpo está ocupada por un líquido, ¿cierto?, el líquido pseudocelomático. Y finalmente los organismos más evolucionados, que son los organismos conocidos como celomados, donde están los grupos más familiares para todos nosotros, ¿cierto? Es decir, hay una cavidad interna del cuerpo que permite un mayor desarrollo morfológico y fisiológico de los distintos órganos al interior de estos organismos. Y finalmente el cuarto criterio es el origen ontogenético de la boca, donde vamos a encontrar solamente 2 estados allí, el denominado como protostomados, donde vamos a reconocer individuos que en el desarrollo embrionario inicialmente se desarrolla la boca y secundariamente el ano, ¿ya? Los organismos protostomados son la gran mayoría de los animales, ¿cierto?, incluyendo una amplia gama de ellos, desde, por ejemplo, los nidarios
hasta los artrópodos, ¿ya? Un gran acervo allí de organismos y... Profe, ¿sí? se me cortó el audio. Perdón, disculpe. No le escuché, se cortó el audio. No le escuché, ¿me puede repetir, por favor? ¿Me logran escuchar o no? Que se le cortó el audio. Como En un minuto y no se escuchó lo que estaba hablando, ya, lo volvemos a que repetir. estaba compartiendo. Bueno, ya, no hay problema. Si obviamente se produce un corte de imagen o audio ahí, en cualquier minuto me lo comentan para volver a explicar lo que está comentando. No sé dónde se produjo, si es que me puedes orientar dónde se produjo el corte para no volver a repetir algo que ya eventualmente podría haberlo dicho. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Profe, yo por mi parte lo escucho como cortado. ¿Sí? Sí, hay momentos que como que se corta. Ya. Escucha, no sé, estoy mirando acá mi conexión en este minuto, no me arroja ningún aviso que está inestable o algo, ¿ya? Pero todos Profe, yo lo escuchan, escucho bien. sí, por eso justamente iba a preguntar si es que todos me estaban escuchando entrecortados porque o todos se había interrumpido la conexión, pues solamente algunos de ustedes. Yo creo que algunos, porque yo lo escucho bien, profe. Yo lo escucho bien, profe, pero a veces Yo no. a veces como que se corta. Sí, profe, Ya. se queda cortado, pero se escucha igual bien. Ya, vamos a... Bueno, voy a volver a repetir esta parte que estaba comentando de la filogenia animal, ya, y cualquier interrupción allí o defecto en el audio, ¿cierto? Me comentan, porfa, para volver a repetir o hacer una pausa allí hasta que esto se normalice, se restablezca. ¿Ya? Estábamos en esta diapositiva inicial solamente recordando que este concepto de la filogenia animal no busca otra cosa que establecer en base a una serie de criterios, nivel de organización, simetría, cavidad del cuerpo y origen ontogenético de la boca, una clasificación de los distintos grupos animales, considerando las relaciones de parentesco que ellos o que entre ellos se han establecido en el curso de la evolución animal. Solamente ese es el concepto que me interesa que quede allí salvaguardado por ustedes respecto de esta palabras, ¿cierto? Estas dos palabras de la filogenia animal. Y este concepto, ¿cierto?, de filogenia animal utiliza estos 4 criterios principales, utilizan otros también los investigadores, que era lo que estábamos comentando, ¿cierto?, respecto de proponer una clasificación de los distintos grupos animales. Vamos a ir mirando este mismo cladograma que mirábamos anteriormente, dispuesto de otra manera, ahora en una orientación más bien vertical. Pero si ustedes se fijan en la parte superior de la diapositiva, hay también desplegado, por ejemplo, allí radiata, bilateria, es decir, algunos de los criterios que sustentan la filogenia animal. Un poco más abajo está la cavidad interna del cuerpo, donde tenemos los acelomados, pseudocelomados
y celomados. Ustedes ven que hay unos poquitos grupos de animales que presentan esta condición basal de acelomados. Un poco más abundantes son los pseudocelomados, pero el grueso de los animales, y probablemente muchos de los grupos más conocidos por nosotros, por ejemplo, los moluscos, los anélidos, las lombrices de tierra, digo, todos los artrópodos, los equinodermos y los cordados en general pertenecen a esta división de los organismos celomados. Un poquito más abajo están los organismos que se denominan protostomados, este es el origen ontogenético de la boca. En ellos, la boca se forma inicialmente en el desarrollo embrionario y secundariamente el ano, mientras que en los deuterostomados ocurre todo lo contrario. Inicialmente se forma el ano y secundariamente la boca. Vean ustedes que los organismos protostomados en la gran mayoría de los animales, que va más o menos desde los platelmintos, estos gusanos planos, hasta los artrópodos, ¿cierto? Y los deuterostomados son la menor cantidad de los animales, esencialmente los equinodermos, donde están las estrellas, los erizos de mar, y todo el grupo de los cordados. Así que en esta clase vamos a recorrer los principales grupos allí, mencionando algunas de las características más distintivas de este grupo. Y vamos a partir con el primer grupo que está marcado allí, que son los poríferos, las esponjas. Este grupo, los poríferos esponjas, es un grupo esencialmente marino, ya, es decir, vive en este ambiente, aunque hay algunas especies que viven en el ambiente dulce acuícola. Presentan una simetría radial, es decir, una simetría que les permite obtener su alimento en todas las direcciones, y se trata de organismos sésiles. ¿Qué significa que un organismo sea sésil? Que vive fijo a un sustrato y presentan una reproducción de tipo asexual, es decir, sin participación de dos organismos, sin participación de células especializadas, ¿cierto? Como los gametos. Estos organismos prácticamente se dividen y van generando otros organismos. Como ustedes ven en esta parte de abajo de esta figura, los poríferos es un grupo muy basal de los animales y estamos en la parte más basal, más abajo de este cladograma, y vamos a llegar finalmente arriba a los cordados. ¿Cuál es la particularidad o cuáles son los caracteres más distintivos de este grupo? Primero, que no presentan una simetría algunas especies, ¿ya? Eso es una situación muy extraña dentro del reino animal, pero la gran mayoría de las esponjas o poríferos presentan una simetría radial. Estos organismos, estos animales que funcionan básicamente como un agregado celular, en ellos hay un nivel de organización que se denomina celular, que es el más simple de el encontrado en el reino animal. No hay tejidos ni órganos, son células que se organizan, que se asocian y funcionan como un organismo, pero no hay un tejido pulmonar, un tejido epitelial, no hay un tejido muscular, ni menos órgano. Presentan una particularidad estos organismos, que presentan un tipo de célula que es el coanocito, que lo vimos cuando conversamos de protistas, que es muy parecido este coanocito o célula en collar morfológicamente con los coanoflagelados, un tipo de protistas. Esta semejanza morfológica, como comentamos, permite a los especialistas sustentar la idea de que los protistas serían los ancestros de todos los animales, es decir, también de nosotros, hace unos 600 o 500 millones de años atrás. Aquí hay algunas fotografías de estos organismos que en su gran mayoría son marinos, son especies estas que hay aquí, tropicales, ¿cierto? Que alcanzan un mayor desarrollo y muchas veces espectaculares colores y tamaños, ¿cierto? Como
este agregado que podemos ver acá. En nuestras costas también hay poríferos y muchas veces uno cuando va a la playa, ¿cierto?, observa restos, pedazos de estos poríferos que, producto de las corrientes, las mareas, etcétera, se rompen y llegan estos pedazos hasta la playa. Estos animales, ¿cierto?, animales muy primitivos, muy basales, eran utilizados en la antigüedad para asearse el cuerpo, tal como hoy día uno compra, ¿cierto?, una esponja de plástico. Las personas en la antigüedad usaban a los poríferos a partes de su cuerpo para pasarse sobre la piel, para bañarse, para limpiarse. Y en algunos lugares todavía se usan porque, según los entendidos, yo no soy entendido en temas de belleza ni nada que se le parezca, exfolian muy bien la piel, ¿cierto? Producen una serie de beneficios. Así que aquellas que se preocupan, ¿cierto?, de estar sanos y tener una buena piel, ¿cierto?, es siempre recomendable tener allí a la vista y saber que existen estos organismos. Seguimos avanzando un poquito en este paseo que vamos a hacer de día a viernes por los distintos grupos animales y avanzamos un poco. Y ahora, fíjense ustedes que ya nos encontramos con organismos que presentan un tipo de simetría radial. Dejamos a los poríferos un poco atrás. Y ¿qué grupo tenemos aquí como característico, como representante de este tipo de simetría? A los cnidarios o coelenterados. No sé si ustedes conocen, han visto a este grupo de animales, de organismos. Probablemente algunos pedazos de ellos que son frecuentes en las playas, en las costas. ¿Los conocen? ¿Los han visto? ¿Habían escuchado de ellos? No, profe. No. Cuando uno va a la playa, por ejemplo, en el verano, muchas veces encuentra unos pedazos medio blanquecinos, como de aspecto gelatinoso, como que fuera un pedazo de jalea que hay allí. O bien, si eso no lo han visto, probablemente muchos de ustedes vieron la película Buscando a Nemo, ¿cierto? Que era una muy bonita película. Y recuerdan allí que el papá de Nemo y él, ¿cierto?, que son peces payasos, vivían asociados a una anémona, ¿ya?, lo que es una actinia, y que en definitiva es un tipo de cnidario o coelenterado. Probablemente han escuchado también de las medusas, que muchas veces llegan o son frecuentes en algunas regiones, en algunas áreas, y que eh, causan ciertos problemas o pueden causar algunos problemas cuando uno se está bañando en la playa y es tocado por alguno de estos organismos. Vamos a ver inmediatamente por qué. Ahí, con toda esa explicación o caracterización, ¿se les hizo algo más familiar este grupo de animales, los cnidarios o coelenterados, o no? ¿O todavía nunca los vieron? Sí, profe. Sí, los habían visto por allí. Y si no, en la película de Nemo, ¿cierto? Que es una muy bonita película. Bueno, aquí tenemos una caracterización inicial de este grupo, ¿cierto? De los cnidarios, un grupo pequeñito, son alrededor de unas 10.000 especies. La gran mayoría de ellos son marinos, viven en este ambiente, aunque hay unas poquitas especies que viven también en el agua dulce. Son organismos sésiles, es decir, que viven fijos a un sustrato, o bien son pelágicos. ¿Qué significa que un organismo sea pelágico? Que es arrastrado por las corrientes marinas, que no tiene la capacidad, por ejemplo, como una ballena, un delfín, un pez, de nadar a su voluntad y no ser arrastrado por las corrientes marinas. Estos organismos no tienen esa capacidad, no tienen aletas, sin ir más lejos, ¿cierto?, que les permita salir de estas corrientes y navegar, nadar a su voluntad. Subimos un poquito, ¿cierto? Estamos un poquito más arriba y ahora estamos en los cnidarios. Y este organismo presenta una simetría radial.
¿cierto? Que les va a permitir a estos organismos. Sí, por favor, adelante. ¿Qué significaba que eran sésiles? Sésil es un organismo que vive fijo a un sustrato, que no se mueve. Como por ejemplo los poríferos, ya que viven anclados, asocian por ejemplo a una roca o a otro organismo y allí no se mueven nunca más, no tienen los elementos para desplazarse, para nadar en el océano, en el fondo marino. Eso significa sésil. Estos organismos presentan una simetría radial y vean lo que ocurre acá con el nivel de organización. Los poríferos tenían un nivel de organización celular. Estos organismos tienen un nivel de organización tisular, es decir, se reconocen, se observan algunos tejidos. Dentro de las particularidades que se conocen, que se detectan en este grupo de los nidarios o coelenterados, es el hecho de presentar un tipo de célula que se denomina nematocisto o nidoblasto, que es una célula que al colocarse en contacto, por ejemplo, con una pierna nuestra, ¿cierto? Que estamos allí en la playa bañándonos, y tocarnos estos individuos, tienen la capacidad, estos nematocistos, de expulsar una especie de arpón que tiene un veneno allí que muchas veces puede ocasionar en nosotros una reacción alérgica allí, una situación allí de picazón, de enrojecimiento de la piel y que en casos graves, ¿cierto? Puede llegar a causar problemas mayores que requieran hospitalización de las personas. Voy a hacer un par de comentarios cuando muestre un poquito más adelante una fotografía. Estos nematocistos o nidoblastos son característicos de este grupo. La digestión extracelular son organismos que son predadores y que presentan ya alguna capacidad de percibir el medio ambiente, ¿ya? Una situación que no veíamos en los poríferos, y estas estructuras sensoriales con las cuales cuentan ellos son básicamente estructuras que se denominan ocelos, que detectan cambios en la intensidad luminosa, y presencia también de otras estructuras que se denominan estatocistos, que le informan al organismo la posición del cuerpo respecto a una determinada situación, es decir, que están bien posicionados. No hay órganos ni excretores ni tampoco respiratorios en estos organismos. Esta es un nidario característico, ¿cierto? Las medusas, donde podemos observar allí los tentáculos, donde se encuentran básicamente los nematocistos o nidoblastos, estos células urticantes que tienen estos animales, y la parte superior, esta especie de paraguas que hay allí, que está formado básicamente por una mesoglea, que era lo que yo les comentaba con este aspecto de gelatina, que uno eventualmente puede ver en la playa algunos restos cuando es época de verano. Esta medusa es bien famosa, que es la denominada como fragata portuguesa, que muchas veces en el verano, en las noticias que uno ve o escucha por allí o lee, aparece nombrada esta especie porque es una especie tropical que, producto de una mayor temperatura del agua, ha ingresado a nuestras costas, ¿cierto? Que son básicamente de agua fría, pero aprovechando este aumento de la temperatura, ha ingresado esta fragata portuguesa que tiene, vean ustedes, una serie allí de tentáculos, y las autoridades marinas, ¿cierto?, de salud prohíben, cuando hay aparición de esta fragata portuguesa, de esta medusa, que las personas se bañen en las playas porque dan cuenta que son más peligrosas, ¿cierto?, que cualquier otra medusa que hay en nuestras costas. Seguimos avanzando entonces, y ahora vamos a mirar un grupo de animales un poquito más arriba. Dejamos atrás a los poríferos y a los nidarios, y ahora vamos a comenzar a utilizar otro de los criterios que va sustentando esta filogenia animal, que es
la cavidad interna del cuerpo. Y el estado más basal que se utiliza es el de los organismos que son acelomados, es decir, aquellos que no tienen celoma. ¿Y a qué grupo de animales encontramos acá? A los organismos que se denominan como platelmintos, que son tipos de gusanos, ¿ya? Tienen el aspecto vermiforme como de un gusano, pero son comprimidos dorsoventralmente. ¿Qué significa esto? Que son aplastados, literalmente en buen chileno para entendernos bien. Este grupo reúne alrededor de unas 55.000 especies, algunas de ellas de vida libre, pero otras son endoparásitas. ¿Se recuerdan qué significaba ese concepto que vimos en la clase 1? ¿Qué significa que un organismo sea un endoparásito? Que se adhiere a otro organismo vivo dentro del... Ya, que vive a expensas de otro organismo, ¿cierto? Esa era nuestra definición de parásito, ¿cierto? Causándole un perjuicio, y en este caso específico, vive dentro, ¿cierto? Eso significa endo. ¿Y a qué otra modalidad o a qué otro concepto se contrapone este concepto? No me dijiste tu nombre. Endoparásito. Benjamín, ¿cómo fue? Benjamín. Dijo? Que tú definiste muy bien qué significaba un endoparásito, ¿cierto? Que es un organismo que es un parásito, pero que vive dentro del cuerpo de un hospedero, por ejemplo, un hombre, ¿cierto? O nuestra especie. ¿A qué concepto se opone o se contrapone el de endoparásito? Ectoparásito, creo. Exacto, muy bien. ¿Qué es un parásito que vive fuera del cuerpo de su hospedero? Como por ejemplo las garrapatas, ¿cierto? Las garrapatas es el clásico ejemplo de un ectoparásito. Estos organismos, gracias Benjamín, estos organismos son comprimidos dorsoventralmente, son aplastados, ¿ya? Son protostomados, la gran mayoría de los animales son protostomados, recuerden ustedes, y acelomado. No hay celoma, no hay una cavidad interna del cuerpo. Es decir, las estructuras internas tienen muy poquito espacio para desarrollarse. Vean que en nuestro esquema aquí estamos subiendo. Vimos los poríferos, los nidarios, y ahora vamos a hablar un poquito de los platelmintos, que presentan esta característica de tener el cuerpo comprimido dorso-ventralmente. ¿Cuál es la particularidad del punto de vista evolutivo de estos animales? Que aparece por primera vez una región anterior, ya producto de la simetría bilateral, que vamos a denominar como un hecho evolutivo importante porque aparece por primera vez la cefalización. En nidarios y en poríferos no hay una región anterior que uno pueda denominar como una zona cefálica. Es la primera vez en los animales platelmintos que aparece por primera vez la cefalización orgánica. Aquí se presenta un nivel de organización ya también orgánico. Hay algunos órganos que pueden distinguirse, pero presentan algunas particularidades. Por ejemplo, el tubo digestivo de ellos es incompleto, ¿ya? Es decir, ellos tienen solamente una boca o una región a través de la cual ingresa el alimento, pero no tienen una zona que podríamos homologarla con el ano, ¿ya? Para eliminar los desechos digestivos, sino esta región anterior, esta especie de boca, sirve tanto para la ingestión como para la egestión. Y en un grupo específico de platelmintos, que son los cestos, que se conocen en términos generales como las lombrices solitarias, no hay tubo digestivo. El sistema excretor son el nivel más básico, más basal que encontramos dentro de los animales, que son los protonefridos. Tenemos claro que es un sistema excretor, ¿cierto? Es por donde elimina los desechos. ¿Qué tipo de desecho? O sea, no sabría cómo especificar ¿Explicarlo? bien. Sí. Pero da tu idea. Benjamín de nuevo, ¿no? Sí.
O sea, Pero yo creo que como el excretor igual a mí me suena como excremento. ya, o sea, las heces fecales, podrías decir tú que son los elementos. ¿Y cuáles serían las partes, Benjamín, aprovechando tu gentileza, que conformarían este sistema según tu opinión, tu conocimiento? O sea, como lo que está dentro del sistema digestivo, lo que termina ¿Ya? dentro como del sistema Ya digestivo de una persona. podríamos, te ayudo un poquito, qué sé yo, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, recto y llano, ¿podría ser? Sí, sí, ¿Sí? exactamente eso. Ya. Estamos, ¿hay alguien que, ¿Profe? o la gran mayoría está de acuerdo con lo que dice Benjamín? Hola, ¿con quién hablo? Tamara, Tamara. Dígame, ¿se Tamara. elimina mediante la orina en los desechos o no? Ya, o sea, Tamara, ¿tú estarías en contra o no estarías de acuerdo con lo que dice Benjamín? Benjamín nos dijo que se eliminaban las heces fecales y que las partes eran más o menos estómago, intestino, etcétera, etcétera. Pero tú nos aportas otra mirada ahora, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Ya, está sí, bien. porque yo tenía entendido Estamos, que se eliminaban mediante como líquido, orina y sudor, ¿o ya. no? ¿Y cuáles serían los componentes de este sistema, Tamara? Eh, ¿Te acuerdas o no? eh, creo, no estoy muy segura, pero estaba la vejiga, Ya, la uretra, los ya. riñones, Los riñones. eh, ahí, no me acuerdo qué más. Está bien, no, está bien, está bien, está bien, está bien, no te preocupes. ¿Hay alguien más que tenga una opinión o que se quiera sumar a lo que señaló Benjamín o lo que señaló Tamara? ¿O alguien tiene otra visión y dice, no, mis dos compañeros están equivocados, es tal o cual cosa? Tenemos que tratar de participar, muchachos, ya, porque si no, se hace un ladero, ¿cierto? Se hace más fome de lo que pudiera ser, ¿cierto? Que una clase presencial. Entonces hay que tratar de poner ahí de parte de ustedes también para que no sea algo dentro de lo que se puede, algo más interactivo, ¿cierto? Para ir aclarando dudas, ¿cierto? Si la pregunta no, no, no pretende ni cerca poner a alguien en una situación incómoda, someterlo a, a una situación de ridículo o algo así, sino que es poder intercambiar opiniones para llegar a una definición y que todos tengamos claridad al respecto. Tenemos dos opiniones, ¿cierto? La que dice, la que comenta Benjamín y la que comenta Tamara, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Quién estaría de acuerdo con Benjamín? ¿Hay alguien que está de acuerdo con Tamara, etcétera? No sé si alguien pudiese comentarnos allí un poquito. Profe, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Con los dos. Sí, Ya. Está bien. ¿Ve? Ahí aparece otra opinión. ¿Cuál era su nombre? Disculpa, no te pedí tu nombre. Javiera. Gracias, Javi. Ya, Javiera nos dice que ella está de acuerdo con los dos compañeros. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, voy a dar mi respuesta o mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo con Tamara. ¿Ya? Porque tal como dice Tamara, ¿cierto? La pregunta inicial era ¿cuál es o qué entendemos por sistema excretor, ¿cierto? Y hay una diferencia bien sutil, pero no menos importante. El sistema excretor de nuestro cuerpo, ¿cuál es su función esencial? Es eliminar desechos. ¿Estamos de acuerdo? El sistema digestivo elimina desechos, pero tenemos que agregarle algunas cositas para armar una definición más potente. Volvamos al sistema excretor. El sistema excretor nuestro elimina desechos. ¿Qué tipo de desechos? Desechos metabólicos. ¿Cuáles son estos desechos? Son desechos producto de la actividad celular que nuestro cuerpo tiene, nuestros procesos celulares, enzimáticos, etcétera, van generando desechos que se denominan en términos generales como metabólicos. Y esos desechos
se eliminan, como bien decía Tamara, a través de la orina, del sudor, el CO2 que nuestro cuerpo elimina, ¿cierto?, producto de la actividad respiratoria. Sí, me imagino lo habrán escuchado por allí, ¿cierto? Si una persona tiene algún problema a nivel de sus riñones, si sus riñones no funcionan del todo bien, debe someterse a un sistema, a un proceso de diálisis, ¿cierto? ¿Y qué es la diálisis? En palabras muy simples, por cierto. Es la eliminación de nuestra sangre, de los desechos metabólicos. Nuestra sangre es filtrada, ¿cierto? Es purificada por una máquina y después vuelta a poner. Y si una persona no se somete a ese tratamiento, a ese procedimiento, puede morir, ¿cierto? Porque la sangre está, en términos generales, contaminada. Volvamos al sistema digestivo. El sistema digestivo también elimina desechos, ¿cierto? Pero digestivos. ¿Cuál es la función en términos globales del sistema digestivo? Es incorporar el alimento, degradarlo, producto de la acción de las enzimas digestivas, ¿cierto? Absorber los nutrientes a nivel del intestino delgado, básicamente, y eliminar desechos que no se han absorbido a través de las heces fecales. Es decir, son sistemas distintos, que tienen componentes distintos y que tienen funciones distintas, ¿ya? Para que lo entendamos así en el resto del curso, ¿cierto? Dentro de los animales vamos a ir viendo que el sistema excretorio y el sistema digestivo se van a ir haciendo cada vez más complejos. Por ejemplo, en los platelmintos que estamos conversando ahora, el sistema excretorio es un sistema muy simple que está formado por un tipo de riñón, entre comillas, no es un riñón propiamente tal, pero para que nos hagamos la idea, que se denomina protonefrido, muy simple, muy simplecito. Y vean, el tubo digestivo de los platelmintos es incompleto. Hay solamente boca y no hay ano. Ya estos organismos en su gran mayoría son hermafroditas. ¿Saben qué significa que un organismo sea hermafrodita? ¿Que posee ambos sexos? Claro, en un mismo individuo, ¿cierto? En un mismo individuo. En el caso de nuestra especie, ¿cierto? Nosotros no somos hermafroditas y los sexos, ¿cierto? Están separados, ¿cierto? Hay hembras y machos, ¿cierto? Y estos organismos que son parásitos, ¿cierto? Como ya lo comentamos en un comienzo, muchos de ellos, la gran mayoría endoparásitos, presentan ciclos biológicos bastante complejos. Hay algunos de estos que probablemente ustedes han escuchado, han leído por allí. Algunos son de vida libre, como estas planarias, ¿ya? Las planarias son de vida libre y que se han usado mucho tiempo en estudios biológicos porque tienen la capacidad de regenerar su cuerpo. Si yo le corto más o menos la parte final del cuerpo, este organismo tiene la capacidad de regenerar. Los otros, fotografía, la que está acá, es una tenia, ya lo que las abuelitas antiguamente llamaban las lombrices solitarias, que viven como adultos. Estos son adultos, algunas especies pueden llegar a tener 5, 6 o más metros al interior del tubo digestivo de un animal o una persona. Son organismos endoparásitos que pueden afectar notablemente la salud de las personas. Y el que está aquí a la izquierda es la denominada tenia de los perros, que en nuestro país es que produce una enfermedad que se denomina como equinococosis, que puede afectar la salud de las personas cuando los perritos que tenemos como mascotas no están debidamente desparasitados, etc. Hay zonas en nuestro país, la región de Coquimbo, la región de los lagos, la región de Magallanes, la región de Aysén, donde hay una alta prevalencia de esta enfermedad. Vamos después a conversar, vamos a tener una clase, creo que van a tenerla con la profe Sole, con la profe Soledad, de platelminto, y ahí ella les va a contar en detalle todo este tema. Hoy día solamente estamos paseando, ya como es día viernes, aprovechamos de dar un paseo. Saltamos a este grupo que son los nemertinos, que es un grupo que no vamos a estudiar mucho, pero hay algunas cosas que son interesantes de mencionar aquí para tener y no perder de vista esta idea de evolución, de ir adquiriendo algunas características particulares. Vean ustedes qué es lo que pasa con el nivel de organización, es sistémico. Ahora estos organismos
son más complejos, tienen sistemas de órganos. El sistema excretor sigue siendo protonefridio, pero aparece por primera vez en los animales el ano. ¿Ya? Por primera vez aparece el ano en este grupo de animales en los nemertinos. Seguimos caminando en este recorrido de día viernes y ahora avanzamos un pelito más y vamos a los organismos que son pseudocelomados. Dejamos atrás a los acelomados. Estos organismos pseudocelomados tienen un celoma, pero recuerden que este prefijo pseudo significa falso, un falso celoma. Hay una cavidad interna del cuerpo, hay un espacio al interior del cuerpo, pero esta cavidad está ocupada por un líquido que se denomina el líquido pseudocelomático. Veamos qué animal podemos ubicar en este grupo. A los nematos, que probablemente no les diga mucho este nombre, pero se trata de un grupo bastante grande, son alrededor de unas 80.000 especies de nematos, que se conocen como gusanos redondos. Pero si yo les digo o les comento la triquinosis, ¿alguien ha escuchado de triquinosis alguna vez? O las piduyes. ¿Alguien lo ha escuchado por allí en la televisión, en una conversación familiar con amigos, o nunca han escuchado de ese concepto de triquinosis? Creo que es cuando la carne está, se cocinó mal y está como, o sea, cuando está mal cocida, po, y tiene ¿Ya? como ¿Carne de granitos, qué? ¿Con quién hablo? Tamara. Tamara nuevamente. Gracias, Tamara. Claro, carne de cerdo que tiene a un tipo de nemato, que es la Trichinella spiralis, que produce esa enfermedad, ¿ya? No es que tú comas cualquier, que la carne esté mala, significa lo que me imagino tú querías decir, que tenía algún bichito, ¿cierto? Allí que causaba esta enfermedad, ¿cierto? Así que a veces no los podemos asociar con algún nombre en particular, ¿cierto? Un nombre más elegante como el del tipo nemato, ¿cierto? El filum nemato, pero hay algunos efectos que sí lo hemos escuchado por ahí en algún minuto. Dígame, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes. Con Tamara. Tamara, dígame. Esa, eso que dijo. Trichinella. Eso, ¿solamente ocurre en la carne de cerdo? Sí, sí. Ah, ya. Sí, porque este bichito, la Trichinella spiralis, está adaptada allí para vivir allí. Entonces, hay otras enfermedades, como vamos a ver ahí, o van a ver ustedes con la profesora Soledad, que se adquieren comiendo carne de vacuno, pero carne de cerdo es con Trichinella spiralis. ¿Ya? Veamos entonces. Los nematos son organismos pseudocelomados, ¿cierto? Tienen un tubo digestivo completo ahora. Hay una boca y un ano. Pero el tubo digestivo es literalmente un tubo. No vamos a encontrar ni un esófago, ni un estómago, ni intestino delgado, ni intestino grueso, ni glándulas digestivas anexas, nada que se le parezca. Es literalmente un tubo. Vamos a ver allí si es que tenemos la oportunidad de organizar ese laboratorio, ¿cierto? Y ustedes van a ver allí algunas fotografías de eso. El sistema excretor está representado por otro mecanismo, que son los conductos acuíferos, que también los vamos a explicar cuando sea el motivo de la clase de los nematos. Fíjense que ahora estos organismos, los nematos, tienen sexos separados y presentan dimorfismo sexual. ¿Habían escuchado ese concepto de dimorfismo sexual? ¿Saben qué significa? ¿O nunca lo habían escuchado? Yo lo había escuchado, pero no sé qué significa. Ya, vamos entonces. Dimorfismo sexual significa que existen diferencias morfológicas observables que permiten discriminar entre una hembra y un macho. Por ejemplo, que los machos sean más grandes, que tengan colores más llamativos, que tengan en el caso de la gallina, una cresta, los machos más desarrollada, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre con la hembra, ¿cierto? Eso es dimorfismo sexual. Dentro de este grupo de los nematos hay
muchas especies que son de vida libre, pero hay algunas que atacan vegetales, por ejemplo, vegetales que afectan las raíces de muchos cultivos que son útiles para la alimentación humana, y otras especies que también atacan a los animales, incluyendo el hombre, y uno de los ejemplos clásicos, ¿cierto?, es la Trichinella spiralis, que produce esta enfermedad, como la denominamos hace un ratito como la triquinosis. Después vamos a tener otras explicaciones. Sigamos aumentando nuestro caudal allí de información, y ahora dejamos atrás a los nematos, bien digo, y vamos a los organismos que son celomados, ¿ya? Son celomados, protostomados, pero estos organismos van a ser segmentados y vamos a ver qué organismos podemos encontrar dentro de esta clasificación de organismos celomados. Es decir, ahora encontramos una cavidad interna del cuerpo, ¿ya?, que tiene un espacio para que los órganos internos tengan un mayor espacio para crecer desde el punto de vista morfológico y fisiológico. El primer grupo dentro de estos organismos celomados son los moluscos. Los moluscos probablemente lo hemos visto, ¿cierto? Ya sea en un plato, porque forman varias especies de moluscos, una fuente de alimento importante para nuestra especie, ¿cierto? Como las almejas, las machas, los locos, los choritos, las lapas, etcétera, ¿cierto? Los pulpos, en fin, que son bastante usuales y familiares para la gran mayoría de las personas. Y si no es así, ¿cierto?, muchas veces hemos visto en nuestros jardines o en una plaza el caracol clásico de jardín, ¿cierto?, que es una especie que vive en el ambiente terrestre. Este es un grupo, los moluscos más o menos grandotes. Son alrededor de 150.000 especies, ¿ya?, que ocupan preferentemente el ambiente marino, pero hay algunas especies que son dulceacuícolas y unas poquitas son terrestres, ¿ya? Vean que seguimos subiendo. Partimos con los poríferos, seguimos con nidarios, platelmintos, y ahora hablamos allí, nos saltamos incluso por razones de parentesco filogenético, vimos y comentamos de los nematos, que están asociados con los artrópodos, que los vamos a ver inmediatamente, y ahora llegamos a los moluscos en este recorrido. Los moluscos son organismos preferentemente acuáticos, ya sea marinos o dulceacuícolas, y hay unos poquitos, ¿cierto?, que son de vida terrestre, como el caracol de jardín o las babosas, que están por lo general, ¿cierto?, asociadas a ambientes ricos en humedad. Los moluscos presentan una serie de características que son exclusivas de ellos, como el manto, el pie muscular, la rádula, que permiten, ¿cierto?, su identificación. Sin embargo, ahora nos interesa señalar que ellos, y por primera vez nos aparece este concepto de presentar un sistema circulatorio abierto. ¿Saben ustedes qué significa un sistema circulatorio abierto? No, profesor. ¿No? ¿Y nuestro, es Benjamín el que estaba hablando? ¿Sí? ¿O no? No, no. ¿No? No, ¿Y cuál es? Ah, gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Profe, el Y sistema circulatorio abierto es como cuando la sangre no está solamente como en las venas, sino que está como en todo como en la bañando parte, el cuerpo, sí, eso es. ¿Y cuál es su nombre? Catalina. Muy bien, Catalina. Muy bien, exactamente eso es, ¿ya? Lo que dice Catalina, ¿cierto? Ese es el concepto de un sistema circulatorio abierto. La sangre, o como se denomine, circula en gran parte de su recorrido libre por la cavidad interna del cuerpo, no por el interior de vasos sanguíneos, o, por ejemplo, ocurre en nuestro caso, que nosotros tenemos lo que se denomina un sistema circulatorio cerrado. ¿Por qué? Porque siempre en nosotros la sangre circula por el interior de vasos sanguíneos.
En estos organismos que presentan un sistema circulatorio abierto, hay presencia de un par de vasos, o un par de conductos más bien. Uno que se denomina corazón, que se contrae incluso e impulsa la sangre al segundo vaso, que se denomina aorta. Y de ahí la sangre cae y baña los órganos internos y, ayudado por la musculatura del cuerpo y movimientos del cuerpo, llega hasta la parte posterior nuevamente, sube, vuelve a entrar a esta especie de corazón, se contrae, impulsa nuevamente la sangre hacia la aorta y vuelve a generarse este movimiento. Así que ese es un sistema circulatorio abierto. Vean ustedes también que es un poquito, avanzamos un poco en este sistema excretor, algo más complejo, un metanefridio. Después vamos a explicar qué significa este metanefridio, que funciona bastante bien en este grupo. Tenemos aquí una serie de fotografías de moluscos, ¿cierto? Algunos de ellos probablemente lo hemos visto, ¿cierto? Algunos con una concha característica, tipo caracol de jardín, una lapa, un nudibranquio, que son marinos que no tienen concha, y una parte de estos moluscos que denominamos como babosas, ¿cierto? Que son organismos terrestres, aunque siempre ellos están bastante ligados o asociados a la zona más bien húmeda de un jardín, de un bosque. Y el molusco tal vez más famoso, ¿cierto? Más conocido, son los pulpos o cefalópodos, ¿cierto? Que tienen una serie de características que los posicionan como el grupo de moluscos, los cefalópodos más evolucionados, los más complejos del punto de vista morfológico y fisiológico. Vean incluso, y probablemente lo han visto, que tiene un ojo. Este ojo es análogo al ojo de los peces. ¿Qué significa que una estructura sea análoga? Lo vimos en la primera clase, ¿cierto? Cuando estuvimos mirando allí, comentando unos conceptos sueltos por allí, yo les dije que lo Sí, íbamos a estar usando, ¿se acuerdan? profesor, que se Dígame. mueven como aparte, no se mueven por igual. Que se, No, con- que se no. controla así un ojo por uno, ¿no? Sí, eso es verdad lo que tú dices, pero el concepto de análogo tiene que ver con el desarrollo embrionario. Acuérdate que en la primera clase estuvimos ahí conversando de estructuras u órganos homólogos y estructuras u órganos análogos. A ese concepto me refería yo. ¿Nadie se acuerda por ahí? Profe, ¿no tenía que ver con la analogía, que era una similitud de función, pero distinta en origen embrionario? Exactamente eso era, señor. ¿Con quién hablo? Con Pablo, profe. Gracias, Pablo. Exactamente lo que dice Pablo es, ¿ya? Cuando me refiero o incluyo, ¿cierto?, este concepto de que este ojo que tiene el pulpo, en este caso, es análogo al ojo que tiene el pez, es que tiene la misma función, ver, obviamente, resulta evidente, ¿cierto? Pero no resulta evidente que tiene un origen embrionario distinto, porque el pez es un vertebrado, un organismo superior, y este molusco es un invertebrado, un organismo mucho más basal, mucho más básico todavía en su forma. Y se ha producido una situación bien interesante que cuando veamos en detalle después los moluscos los vamos a comentar. Son las 15:34, vamos a descansar hasta las 15:45 para ir a buscar un café, estirar las piernas y después volvemos a terminar la clase. Gracias. Bueno, profe.
Vamos a continuar entonces, muchachos. Nos habíamos quedado por aquí. Ahora ya habíamos comentado algo respecto de los moluscos, ¿cierto? Y el paso siguiente, o en el paso siguiente, ahora nos encontramos con los anélidos. Probablemente también ustedes los conocen, ¿cierto? Se incluyen en este grupo a las denominadas como lombrices de tierra y las sanguijuelas, organismos que probablemente todos hemos visto, ¿cierto? Y hemos apreciado allí en directo al estar jardineando o haciendo una excursión en el bosque, etcétera, etcétera. Es un grupo que reúne alrededor de unas 32.000 especies. Se encuentran en ambientes terrestres, pero también en ambientes marinos, ¿ya? Hay un grupo de anélidos, de estos gusanos que vive en el mar, que se denominan los poliquetos, ¿ya? Vean ustedes que los anélidos están bien relacionados con los moluscos, ¿ya? Es un grupo que se relaciona con los moluscos. Vamos a estudiar también después en el transcurso de la clase, ¿cierto? Cuando nos corresponda ver moluscos y anélidos, el porqué de esta relación. Recuerden que ya hace un rato estamos con los organismos que son celomados, pero todavía con los protostomados. Los anélidos, ¿cierto?, presentan, al igual que la gran mayoría de los animales, una simetría bilateral y su cuerpo está segmentado. ¿Y cuál es la novedad que se produce en estos animales, en estos organismos? Que aparece por primera vez la metamerización. ¿Qué significa este concepto? Significa la repetición seriada de los segmentos del cuerpo. ¿Ya? Fíjense ustedes, aquí hay una fotografía de una clásica lombriz de tierra, ¿cierto? Y en la parte inferior está estos anélidos marinos, los poliquetos. Pero fíjense en los segmentos del cuerpo. Cada uno de estos segmentos corresponde a esta metamerización, a la repetición serial de los segmentos del cuerpo. Probablemente ustedes lo han visto bien cerca al mirar por allí, al encontrarse con uno de estos organismos, ¿cierto? Y la metamerización puede ser de dos tipos. En los anélidos, en este grupo, es homónoma, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que todos estos segmentos son exactamente iguales entre sí, ¿ya? En los anélidos, la metamerización es homónoma. Todos los segmentos son exactamente iguales entre sí. Esta segmentación no solo es externa y que la podemos observar acá, sino que también involucra, incluye a los órganos internos, los cuales también se encuentran divididos. Veamos otras características de los anélidos. Su sistema circulatorio es cerrado, la sangre, o como se denomina, viaja por el interior de vasos sanguíneos. Aquí encontramos nefridio, otra característica, otro tipo de sistema excretor. Saltamos a el grupo ahora de los artrópodos. Los artrópodos, vean que ustedes están allí asociados, relacionados con los nematodos, donde estaba la triquinela spiralis, ¿cierto? Y vamos después a estudiar el por qué se relacionan ambos grupos, ¿ya? Este grupo de organismos, los artrópodos, incluye o agrupa a los animales más diversos y más abundantes que existen en la actualidad sobre el planeta. Todos los artrópodos son alrededor de 1.200.000 especies, lo cual es una enorme cantidad. Los mamíferos, por ejemplo, donde estamos nosotros, ¿cierto?, somos alrededor de unas 4.600 especies. Los artrópodos por sí solos son 1.200.000 especies. Este grupo presenta algunas características que son exclusivas o relevantes en ellos, que es lo primero que le da el nombre, primero, a el grupo, es que presentan los apéndices articulados. Eso significa artrópodo, con apéndices articulados. Esta es una ventaja evolutiva para estos organismos, ya que poseer apéndices articulados favoreció su desplazamiento, caminar de una manera más eficiente, volar en algunos casos, ¿cierto?, manipular el alimento,
En fin, claramente la aparición de los apéndices articulados en los artrópodos fue una ventaja o es una ventaja evolutiva importantísima para este grupo. Probablemente todos nosotros hemos visto algún amigo, un pariente o alguien en la calle, ¿cierto? Que tiene o porta un yeso en una mano, en un brazo, en una pierna, y podemos observar, ¿cierto?, que su desplazamiento, preferentemente el de una pierna enyesada, se ve limitado, ¿cierto?, para subir una escala, subir a un auto, etcétera, etcétera, por no tener disponible o funcional la articulación de la rodilla, por ejemplo. Así que uno con ese ejemplo que es bien burdo, pero permite hacernos la idea de qué significa y qué significó para la evolución de los animales tener estos apéndices articulados. Presentan también los artrópodos lo que se denomina un exoesqueleto quitinoso, un esqueleto que está por fuera del cuerpo, ¿ya? Y que los protege, evita que pierdan agua a través del esqueleto, y sirve este exoesqueleto como punto de inserción para la musculatura de los apéndices articulados. Va a ser importante. Y otra característica que presentan los artrópodos es el hecho de presentar, al igual que los anélidos, una metamerización. Recordemos que en los anélidos, la metamerización, es decir, la repetición seriada de los segmentos del cuerpo, era homónoma. En los artrópodos, la metamerización es heterónoma. Y además, en los artrópodos está asociado otro proceso morfológico que es el de la tagmatización. ¿Qué es este proceso de la tagmatización? No es otra cosa que la formación de tagmas o regiones corporales. Los tagmas o regiones corporales se especializan en una determinada función y se forman gracias a la fusión de un número de variables de segmentos. El número de tagmas en los artrópodos es variable. Por ejemplo, en los crustáceos y las arañas, el número de tagmas es 2, ya que hay cefalotórax y abdomen. En los ácaros y las garrapatas, el número de tagmas es 1. Y, finalmente, en los insectos, el número de tagmas es 3. Cabeza, tórax y abdomen. Veamos algunas características muy generales, ya las he mencionado en su gran mayoría. Ellos presentan un exoesqueleto que, como les comenté, les sirve de punto de inserción para la musculatura y les sirve para evitar al máximo la pérdida de agua en el ambiente terrestre. Sin embargo, el exoesqueleto no tiene una elasticidad importante, razón por la cual cuando estos organismos crecen, que eso ocurre preferentemente en la etapa juvenil, deben cambiar, deben mudar el exoesqueleto a través de un proceso que se denomina ecdísis y generar un nuevo exoesqueleto más grande, ¿ya? Eso ocurre preferentemente en un proceso que se denomina metamorfosis y que también lo vamos a estudiar cuando hablemos de artrópodos. El sistema circulatorio en los artrópodos es abierto y este grupo, con su alta diversidad, más de 1.200.000 especies, ocupa prácticamente todos los ambientes, todos los ecosistemas del planeta. El ambiente marino, el ambiente dulceacuícola, terrestre, el suelo, enterrados en el suelo, y también el ambiente aéreo con los insectos, ¿cierto?, que tienen la capacidad de volar. Allí hay algunas fotografías de algunos grupos de artrópodos, ¿cierto?, que probablemente ustedes han visto en algún minuto. El que está aquí en la parte superior es un crustáceo, ¿cierto?, donde se observa el exoesqueleto muy sólido, muy rígido, ¿cierto?, y los apéndices, las patas, que tienen que ver con la locomoción, y algunos de los apéndices que están allí asociados a la boca, que son apéndices que manipulan el alimento. Todos ellos articulados, ¿cierto? La segunda fotografía corresponde a lo que se denomina un miriápodo, que incluye a los denominados como 100 pies y 1000 pies. ¿Este es un 1000 pies o un 100 pies? Esa es la fotografía.
1000 pies. ¿Por qué? ¿Hablo con Benjamín o no? Con Bastián Cáceres. Bastián. Hola, Bastián. Gracias, Bastián. ¿Por qué así de manera tan categórica, Bastián, tú dices este es un 1000 pies? Que está bien, dicho sea de paso, ¿eh? Porque vi un documental que Ya no salían importa. A lo mismo, si lo que importante. muestran la diferencia. ¿Y te acuerdas cuál era? Era la separación entre cada pata. No me acuerdo una. Ya, tiene que ver con las patas, pero no es la separación específicamente. Si hay diferencia, tal como dice Bastián, ¿cierto?, entre un 1000 pies y un 100 pies. ¿Cuál es la diferencia esencial, la más evidente, la más conspicua? Es la que podemos ver aquí. En los 1000 pies, cada segmento del cuerpo, ya entre una de estas líneas y la otra, hay siempre 4 patas, 4 apéndices, 1 y 2, y por el otro lado, 1 y 2. 2 más 2, 4, ¿cierto? En cambio, en los 100 pies solamente hay 2 patas por segmento. Eso hace que los 1000 pies tengan un número ostensiblemente mayor de apéndices locomotores, ¿cierto? No necesariamente tienen 1000, es un nombre vernacular, ¿cierto?, que da cuenta de este mayor número de patas. Pero además hay otra diferencia entre ambos. Los 1000 pies, como el de la fotografía, son organismos que se alimentan de materia vegetal, preferentemente en descomposición, son fitófagos. Mientras que los 100 pies son predadores, tienen gruesas mandíbulas, cazan presas de las cuales ellos se alimentan. Así que ahora no olvidar que los 1000 pies tienen por cada segmento 4 patas, mientras que los 100 pies tienen solamente 2. Vemos en la parte inferior una araña, ¿cierto?, con el exoesqueleto, las patas caminadoras, y aprovechamos aquí de ver esta especie de pata y esta otra especie de pata, que son apéndices articulados que se denominan pedipalpos, que tienen las arañas, con las cuales manipulan, por ejemplo, una presa que han logrado capturar. Y acá en el fondo, esa estructura más bien verdosa o azulosa corresponde a los quelíceros. Los quelíceros tienen en el extremo, no se alcanza a ver allí, una especie de uña de diente, muchas veces ahuecada, ya que en esta parte, la parte superior, tienen una glándula de veneno. Así que con los quelíceros las arañas muerden a las presas y logran inocular el veneno para capturar y alimentarse de ellas. Y finalmente a la izquierda, en esta fotografía inferior, vemos a uno de los representantes de los insectos, ¿cierto? Un himenóptero, a una abeja de miel, donde podemos ver las antenas, ¿cierto?, los ojos allí, la cabeza, las patas, las alas y el abdomen, con todas las especializaciones, ¿cierto?, de este insecto para transportar ahí en las patas, ¿cierto?, el polen que han recuperado, que han, no recuperaban, colectado al visitar cada una de las flores, ¿cierto?, que ellos visitan frecuentemente. Y producto de este paseo, camino, ruta por las distintas flores, ¿cierto?, van polinizando los vegetales, una función que los insectos y particularmente los himenópteros hacen muy bien, la polinización por los insectos. Seguimos saltando, ya nos queda un poquito nomás, así que no se aburran, aguanten un poquito más. Y saltamos, ahora dejamos atrás, vean ustedes, la rama de los organismos protostomados que habíamos estado conversando y que partimos aquí con los platelmintos, es decir, con los gusanos planos, donde estaban las tenias, donde mencionamos allí a las lombrices solitarias. Y allí recorrimos después o mencionamos a los nematos, ¿cierto?, a los moluscos, a los anélidos y también a los artrópodos. Y ahora vamos a dejar de lado a los protostomados y hablamos ahora de los organismos
denominados como deuterostomados. Es decir, en estos organismos deuterostomados, en el origen embrionario, en el desarrollo embrionario, se forma inicialmente el ano y secundariamente se forma la boca. Son poquitos o somos poquitos los deuterostomados, destacan los equinodermos y todo el grupo de los cordados. Conversemos ahora un poquito de ellos. Los equinodermos probablemente también es un grupo bastante familiar para todos ustedes, ¿cierto? Se incluyen aquí las estrellas de mar y los erizos de mar. Es un grupo exclusivamente marino. No hay equinodermos ni en el ambiente acuático dulce, de agua dulce, o en el ambiente terrestre. Es un número, o cuentan con un número pequeñito de especies, los equinodermos, alrededor de unas 12.000 especies. Son celomados y deuterostomados, ¿ya? Y tienen o presentan un endoesqueleto calcáreo que es clásico. Endoesqueleto significa inmediatamente un esqueleto interno, ¿cierto? Estos organismos ya hemos caminado bastante, ¿cierto? Partimos aquí en los poríferos y ahora vean dónde ya estamos casi al término de este cladograma, de esta proposición de clasificación filogenética de los distintos grupos animales. Estamos acá arriba viendo a los equinodermos. Veamos qué características tiene este grupo. Los adultos de equinodermos son de simetría radial y más específicamente pentarradiada. ¿Qué significa eso? Que varias partes de su cuerpo están en número de 5. Por ejemplo, los brazos de las estrellas de mar, por lo general son 5, aunque hay algunas especies que tienen un mayor número. No sé si han visto un erizo abierto alguna vez y han visto las gónadas de los erizos. ¿Los han visto, no? Algún erizo abierto, no sé si alguno ha consumido eso. Los erizos son los que traen adentro como el piure, ¿cierto? No, el piure y el erizo son distintos. Lo que tal vez tú estás confundiendo que traen dentro los erizos, el erizo blanco, el comestible, trae lo que se denomina la pancorita. ¿Ya? Pero el piure es otro, lo vamos a mencionar inmediatamente después. ¿No? ¿Nadie ha visto un erizo ni un erizo abierto? ¿No? No Yo son no, aficionados. ¿Usted? ¿Ya? ¿Y? No, yo no, profe, nunca. Perdón, me había entusiasmado, pensé que sí. Perdón. Ya, bueno, les cuento yo. Cuando se abren estos organismos, porque hay que romper, es bien duro el endoesqueleto calcáreo, y se abre, ¿cierto? ¿Qué es lo que se observan allí que destacan? Y por eso les preguntaba, las gónadas, es decir, las estructuras que producen los gametos, ya sean óvulos o espermatozoides. Y las gónadas en los equinodermos también son 5, por esta simetría pentarradiada de los adultos. ¿Cómo se explica, ya que mencionamos que los organismos que tenían una simetría radiada eran más bien basales, eran más bien primitivos? Y los comentamos al principio. Por ejemplo, cuando hablamos de los nidarios, de las medusas, ellos presentan una simetría radiada. Y ahora estamos en la parte alta del cladograma de la filogenia, es decir, estamos supuestamente analizando, conversando de los animales más evolucionados. Se explica única y exclusivamente porque las larvas de estos organismos tienen un desarrollo larval inicialmente, tienen simetría bilateral, pero secundariamente las larvas cambian después cuando se originan los adultos a una simetría radiada y más específicamente pentarradiada. ¿Por qué? Porque ese tipo de simetría les permite a los adultos responder y obtener alimento en todas direcciones, es decir, es una adquisición secundaria. Dentro de las particularidades que tienen estos organismos, los equinodermos, donde están las estrellas, los soles de mar y los erizos, ¿cierto? Organismos celomados, es contar con lo que se denomina un sistema ambulacral acuífero.
Ese sistema ambulacral acuífero no es otra cosa que una especialización del celoma, ya que va a cumplir distintas funciones, funciones sensoriales, locomotoras, en parte la excreción, digestiva, en fin, las hace todas prácticamente este sistema vascular acuífero o ambulacral acuífero. Va a ser vital. Funciona, tal como su nombre lo indica, vascular, ¿cierto? Acuífero, funciona con agua de mar, que ingresa al interior del sistema por una estructura especializada que también la vamos a conocer en su momento. ¿Ya? Presentan un sistema digestivo completo, ¿ya? Hay boca y ano, y no hay muchas especializaciones en términos generales respecto de las distintas partes que conforman el sistema digestivo. Y no hay que olvidar que presentan un endoesqueleto calcáreo. Parece exoesqueleto, pero en estricto rigor es un endoesqueleto porque hay un delgado epitelio que recubre esa parte. Y carecen los equinodermos de un sistema excretor propiamente tal. Llegamos a la parte final. Se fijan que recorrimos todo, ya desde poríferos, y ahora llegamos a los cordados. Los cordados, un grupo en términos generales, no tan grande, pero no tan pequeño tampoco, alrededor de unas 70.000 especies, ¿ya? Son organismos, o somos organismos celomados, deuterostomados, es decir, en el desarrollo embrionario, se forma inicialmente el ano y secundariamente la boca, y con simetría bilateral. Los cordados, todos los cordados, presentan características, al igual que los distintos grupos, exclusivas que los definen como tal. En los cordados son 5 características, que es la presencia de notocorda, cuerda nerviosa dorsal, hendiduras branquiales faríngeas, cola posanal y endostilo. Los vamos a estudiar también en su momento. Para que un organismo sea clasificado como un cordado, debe presentar estas 5 características que están allí en al menos alguna fase de su desarrollo. En al menos alguna fase de su desarrollo. Por ejemplo, nosotros no tenemos cola posanal, pero nuestro desarrollo embrionario es más evidente, y en el adulto solamente tenemos un vestigio de eso, que es el coxis, ¿cierto? Muchas veces alguien se cae de espalda ahí, ¿cierto? De trasero, y se pega en un huesito que hay ahí, que es el coxis, que es muy doloroso. Nosotros no tenemos notocorda, ¿ya? Tenemos columna vertebral. Tampoco tenemos hendiduras branquiales faríngeas, por ejemplo. Nosotros no respiramos en el agua. Bueno, es más, no podemos morir en el agua, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero esas estructuras van a originar en nuestro desarrollo otras estructuras que sí las tenemos en la actualidad. Nosotros tampoco tenemos endostilo, pero sí tenemos glándula tiroides, ya que tiene que ver con el mecanismo o con el metabolismo de nuestro cuerpo. Así que vamos a estudiarlo también en un futuro cuando nos toque verificar y conversar respecto de este grupo. Ya mencionamos que los cordados, ¿cierto? Es un grupo que presenta estas 5 características distintivas. El celoma en los cordados es desarrollado, es grande, lo cual va a permitir que los órganos internos se desarrollen, ¿cierto? Morfológica y fisiológicamente. El sistema digestivo es completo, y en la gran mayoría de los cordados, preferentemente en los más evolucionados como los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, está diferenciado, y vamos a encontrar distintas partes que se especializan, ¿cierto?, en funciones particulares. El sistema excretor también es variable y preferentemente va a ir haciéndose cada vez más especializado, más eficiente, alcanzando su máximo desarrollo en los cordados que son terrestres. ¿Cuáles son los cordados terrestres? Reptiles, aves y mamíferos. Allí el riñón, el sistema excretor esencialmente, es muy eficiente porque vamos a tener un riñón que va a impedir al máximo la pérdida de agua a través de la orina.
La gran mayoría de los cordados se reproduce sexualmente, la gran mayoría, pero hay algunas excepciones donde también es posible encontrar algún modo en algunos grupos muy menores, muy extraños, de reproducción asexual. No es lo usual. Y también en la gran mayoría de los cordados es frecuente el dimorfismo sexual, es decir, diferencias morfológicas entre machos y hembras. Los cordados como tal se subdividen en 3 categorías inferiores. La primera de ellas son los tunicados o urocordados, donde está incluido el piure, que alguien preguntaba por ahí hace un ratito, ¿cierto? El piure es un cordado que pertenece a un subtipo, a un subfilum de este grupo, que se llama tunicados o urocordados. Es decir, el piure es un pariente lejano nuestro, pero pariente y al fin y al cabo. Pertenece a los cordados. Los mamíferos, nuestra especie también es un cordado, ¿ya? Y el piure también es un cordado. Así que ahora ya sabemos algo, ¿cierto? Importante. El segundo subtipo dentro de los cordados se denominan cefalocordados, son organismos marinos, también lo son los tunicados, que parecen peces, pero no son peces. ¿Cuál es la relevancia de este grupo o la fama que tuvo en algún minuto? Que en ellos se estudiaron la morfología de los cordados, ya que las características, las 5 características que definen a los cordados como tal, están presentes a lo largo de toda la vida de estos organismos. Y el tercer subtipo dentro de los cordados es el de los vertebrados. Dentro de este subtipo de vertebrados tenemos básicamente 2 grandes agrupaciones, los organismos que se denominan agnatos y los organismos que se llaman ñatostomata. ¿A qué hace referencia este nombre tan raro, tan extraño? El primero de ellos, agnatos, incluye organismos que no tienen mandíbulas, y aquí están incluidos los ciclóstomos o agnatos, que son estos organismos como el de la fotografía, que incluye a organismos algo desconocidos que se llaman lampreas. Estos organismos no tienen mandíbulas, Recuerden que el prefijo a significa sin, y ñatos es una palabra en griego que significa mandíbula, sin mandíbulas. Estos organismos tienen las bocas redondas y una ventosa aquí con la cual se adhieren a una presa porque son ectoparásitos. Fíjense allí que hay una serie de dientes, córneos allí, con los cuales se fijan a estos organismos y causan una herida y terminan casi matándolos o derechamente matándolos. Estos organismos, los agnatos o ciclóstomos, son muy parecidos a los peces, muy parecidos, y cuando veamos los peces los vamos a tratar en la misma clase. Sin embargo, tienen características que los alejan de los peces. Por ejemplo, los peces tienen escamas. Estos organismos no tienen escamas, no tienen mandíbulas, sin ir más lejos. También carecen de aletas pares, que las vamos a comentar un poquito más adelante. Y dentro del segundo grupo de los ñatostomatos, o los ñatostomata, están los organismos más conocidos para todos nosotros. El primer grupo son los elasmobranquios o constrictivos, donde están los tiburones y las mantarrayas y otro grupo algo más desconocido. Estos organismos están caracterizados porque su esqueleto es cartilaginoso en la gran mayoría de los casos. El segundo grupo de organismos ñatostomatas, ¿cierto? Son los teleóstomos u osteictídeos, que son organismos que tienen el esqueleto osificado. Aquí está un pez payaso, ¿cierto? De la película de Nemo que les comentaba al comienzo, y aquí un clásico pez, ¿cierto? Donde se alcanzan a ver las escamas y las aletas impares, como la dorsal, la caudal, la anal, y las aletas pares, que son las pectorales y las pélvicas, ¿cierto? Y finalmente, los grupos probablemente más familiares, más conocidos para todos nosotros, ¿cierto? Que son los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Los anfibios son los primeros tetrápodos que colonizan el ambiente terrestre. ¿Ya?
estos organismos, como su nombre lo indica, pueden vivir tanto en el medio acuático como en el medio terrestre. Para vivir en el medio terrestre tienen extremidades anteriores y posteriores poderosas que les permiten saltar, moverse, desplazar, y también algunas especies de ellos tienen entre los dedos membranas interdigitales que les permiten nadar bastante bien. Los estados juveniles de los anfibios se desarrollan en el agua, lo que uno conoce como renacuajos. Ellos viven allí en el agua y tienen una alta dependencia del agua. El grupo siguiente y el paso siguiente de la evolución fueron los reptiles. Los reptiles es un grupo exclusivamente terrestre, no tienen estados juveniles, se reproducen la gran mayoría de ellos por huevos, ¿cierto? Tienen el tegumento o piel completamente adaptado para vivir en el ambiente terrestre, han colonizado ambientes que son extremos, como por ejemplo el desierto de Atacama. Hay especies de reptiles que son capaces de vivir allí sin ningún problema. Los reptiles fue un grupo en la historia, como comentamos también de nuestro planeta, un grupo muy exitoso. Dominaron la Tierra por casi 200 millones de años, y desde este grupo tan exitoso, ¿cierto? Evolutivamente, en cuanto a formas, tamaños, adaptaciones, evolucionaron algunos grupos, algunos de ellos extintos, pero otros que están vivos en la actualidad, como las aves, ¿cierto? Y los mamíferos. Las aves, ¿cierto? Un grupo completamente modificado su cuerpo para desplazarse volando, ¿cierto? Las extremidades anteriores se transformaron en las alas, el aparato digestivo se transformó para optimizar al máximo el vuelo, aligerar el peso. Por ejemplo, las hembras de las aves solamente tienen un ovario funcional, el segundo ovario, el ovario derecho, está atrofiado. Las aves no tienen vejiga para aligerar el peso, lo cual no quiere decir que no tengan riñones y que eliminen desechos metabólicos. Probablemente todos hemos visto unas heces fecales de aves sobre un auto, en la calle, etcétera, y vemos las heces fecales y rodeando las heces fecales, por lo general, una parte blanquecina que corresponde al desecho de los riñones, al desecho metabólico. Las aves están caracterizadas, ¿cierto?, por la presencia de plumas. Y el segundo grupo son los mamíferos, ¿cierto? Un grupo altamente evolucionado, pequeñito, alrededor de unas 4.600 especies, y que evolucionó también a partir de los reptiles de grupos ya extintos. Este grupo cuenta con características como la presencia de pelo, la presencia de glándulas mamarias desarrolladas en la hembra, ¿cierto? Y al igual que las aves, son los únicos dos grupos que se denominan como organismos endotermos, es decir, que su metabolismo es capaz de generar una temperatura que se mantiene constante e independiente del medio externo. Anfibios, reptiles y peces son organismos ectotermos, ¿cierto? Su temperatura depende de la temperatura medioambiental. Los mamíferos corresponden al grupo más evolucionado en la actualidad, y en ningún otro grupo animal el encéfalo ha alcanzado el grado de desarrollo y evolución que ha alcanzado en este grupo. ¿Ya? Terminamos entonces, ¿cierto? Y ahora ya vamos a comenzar desde la próxima clase, ¿cierto?, a recorrer los distintos grupos animales, ¿cierto? Ya no nos vamos a mover. Tuvimos una clase de protistas, ¿cierto?, que si bien es cierto pertenecen al dominio Eukarya, nos queda clara en esta imagen, ¿cierto?, que son distintos a los animales, ¿ya? Nosotros vamos a estar metidos dentro de este grupo y vamos a ir recorriendo desde los nidarios a llegar a los cordados. Vamos a ir pasando y revisando cada uno de los grupos en las distintas clases que vamos a tener durante el semestre. No se olvide, ¿cierto?, de dar una miradita cuáles son los criterios usados para proponer la filogenia animal y los cuales sustentan esta modalidad de clasificación
basada en las relaciones de parentesco de los distintos grupos. Y también tener en consideración, al analizar cada uno de los grupos, algunos de los caracteres distintivos o novedades evolutivas que van apareciendo, como la aparición del ano por primera vez en los nemertinos, la aparición de una región cefálica, por ejemplo, en los platelmintos, como un hecho particularmente interesante, ¿cierto?, dentro de la evolución de los distintos grupos animales. Hemos llegado a la clase final, muchachos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? No, profe. Bueno, les agradezco la asistencia y voy a subir la clase y que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo allí el miércoles nuevamente. ¿Ya? Buen fin de semana, que descansen y sigan cuidándose. Gracias, profe, que esté bien.